Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. En gerencia. Y, bueno, pero más allá de los títulos y de la formación académica que Dios nos ha permitido cursar, tanto de pregrado como de posgrado, o sea, soy eh, un hijo de Dios, un cristiano convencido, casado con mi hermosa esposa, con Nancy. Tenemos dos maravillosos hijos y sin duda uno de los principales privilegios que tengo dentro del ministerio es justamente este ser voluntario en algunas acciones que tienen que ver con el tema de la familia, el tema de los matrimonios, el tema de la crianza parental positiva hacia nuestros hijos y donde me encuentre, sea en el sector público o privado, procuramos ser esos embajadores de Jesús, que eso es quizás el mayor privilegio, el mayor honor que tenemos. Muchas gracias, ingeniero Byron. Bueno, esta noche el ingeniero Byron Estrella nos va a dar el tema sobre migración, causas y consecuencias en las familias y en los países. Definitivamente, pues, este gran tema repercute no solamente a nivel familiar de quienes migran, como también probablemente en los países que reciben a los migrantes, obviamente, ¿no verdad? Entonces, de pronto, ingeniero, adelante, está usted en su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Miguel. Creo que ahí está la presentación, ¿no es cierto? La ven clara, ¿no es cierto? Yo Correcto. este título le he puesto Migración, heridas y esperanzas en las familias y los países. El desafío ecuatoriano, porque sin duda, desde los últimos tiempos creo que nuestro país ha sido uno de los países, al menos en Latinoamérica, donde mayor cantidad de migrantes está lanzando nuevamente al mundo. Y esta situación nos invita también a reflexionar acerca de las causas, las consecuencias y al mismo tiempo darnos cuenta de que tarde o temprano, en algún momento nosotros pudimos haber sido extranjeros, pudimos haber sido migrantes y al mismo tiempo vamos a tener el reflejo también de aquello que en su momento pudimos haber dado esa acogida a aquellos hermanos, a aquellos extranjeros que también estuvieron o están en nuestra tierra, ¿sí? Entonces, dentro de esto vamos a identificar algunas cosas interesantes. Primero, hay que darnos cuenta que del flujo migratorio que se multiplica por cientos, por miles y miles, en algunas poblaciones, incluso a nivel mundial, son millones el tema del flujo de migrantes. Ecuador es un país de origen, ¿no es cierto? Es decir, que lanzamos este tránsito migrantes hacia afuera. Somos un país de tránsito porque también por aquí hay personas que simplemente vienen de paso y luego su destino final no es Ecuador, sino son otras naciones, a veces de Sudamérica, a veces es simplemente un espacio, como quien dice, de refugio temporal hasta su destino final, que puede ser Europa, puede ser Norteamérica, puede ser incluso Sudamérica, en especial Chile y Brasil, que son donde más se acoge el tema de migración, ¿sí? Y obviamente también somos un país de destino. Sabemos de que existe también aquí muchos migrantes, especialmente conocemos muchos de los países vecinos, Venezuela, Colombia, de Perú.
Tenemos también migrantes de algunos países asiáticos que están llegando por acá. Somos también receptores de migrantes que vienen de las Antillas, vienen de Haití fundamentalmente, ¿sí? De República Dominicana en menor proporción, pero en este caso, como podemos denotar, no solo somos lo uno, no solo somos de origen, no solo somos de tránsito y somos de los tres, también somos un destino migratorio. La migración como tal, aquí hay una frase que me parece a mí importante extenderla. Dice, no comienza en las fronteras. No comienza simplemente cuando las personas quieren decir, bueno, voy a ver si conozco algo, voy a ver qué pasa por acá, voy a ver qué tipo de experiencia tengo fuera de mí, sino fundamentalmente comienza en el corazón de una persona, de una familia, muchas veces de una ciudad, de un país que perdió la esperanza en su tierra. Es decir, que yo estoy viendo con una mirada hacia afuera lo que no pude progresar en la mía. Y de esto vamos a identificar algunos factores, porque dentro de esto es importante identificar que existen algunos factores positivos. Vamos a identificar los positivos primero, para no hacer una charla demasiado, diríamos así, centrándonos en el dolor simplemente, sino también identificar lo otro. Dice, algunos factores positivos que es parte justamente de la migración son aquellos que motivan a migrar en busca de mejoras condiciones de vida, aún sin que existan condiciones extremas en el país de origen. Es decir, que decido migrar porque tengo una perspectiva, puede ser aspiracional, no solo por necesidad, sino es un tema aspiracional. Puede ser que porque busco estabilidad, proyección futura, a nivel de estudios, a nivel de vocación productiva, a nivel de empleo, a nivel de manifestación artística inclusive, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Quiero explorar otras naciones, otras culturas. En este sentido están orientados al desarrollo personal y profesional, impulsados muchas veces también por vínculos familiares, comunitarios. Hay personas que dicen, mira, yo desde que era joven, qué sé yo, tuve el anhelo, el sueño de ir a conocer, qué sé yo, familia, tuve, qué sé yo, ancestros, personas, qué sé yo, que fueron, qué sé yo, de origen árabe, o que tengo raíces italianas, que tengo raíces canadienses, o tengo raíces eh, de algún otro país asiático. Y tengo el anhelo de decir, ¿sabe qué? Decido viajar allá y puede ser que no solo lo haga como un objetivo turístico, sino que lo quiero con algo también de permanecer algún tiempo por allá, ¿no? Entonces aquí están impulsados por vínculos familiares, comunitarios, a veces también es el hecho de decir, ¿sabes qué? Allá está mi tío, allá está es más, están mis abuelos. En algunos casos es para unificar familias. Entonces, miren qué lindo, es un tema aspiracional también en el cual se puede ver con buenos ojos también el tema de la migración. Son atraídos, como mencionaba, por entornos culturales, sociales, quizás más abiertos, donde se pueden permitir, desde la perspectiva del que va a migrar, mejores oportunidades, pero porque también tengo condiciones, quizás tengo contactos, tengo los medios, tengo la preparación, tengo incluso lo que es un factor fundamental, el tema de papeles, visa, todos estos elementos que me ayudan a decir, ¿sabes qué? Mi migración va a ser tranquila, va a ser fluida, sin duda va a ser un desafío también de fe y también va a ser un desafío incluso para poder ampliar mis horizontes como tal. Entonces, estos, así, como podemos ver, esto es apenas un porcentaje mínimo. Cuando hablamos de los factores positivos, estamos hablando que esto representa, dice, dentro de estos, el 10 al 15% del flujo migratorio se refiere a mejorar las condiciones de los países de estabilidad laboral, mejores salarios, posibilidad de enviar remesas. Dice, ¿sabes qué? Quiero mejorar esto porque de alguna forma hay un tema aspiracional de mejorar las condiciones de vida, tanto propias como de mi familia. Eso representa, como decía, de un 10 al 15%. En segundo término, dentro de los aspectos positivos, el tema de reagrupación familiar, el tema de las redes sociales, pero ya diríamos de vivo indirecto, no virtuales. Es ver que voy o
o estoy en la posibilidad de nuevamente unirme a mi familia que se encuentra fuera del país. Y esto representa del 5 al 7%. La educación y desarrollo profesional, acceso a universidades, vemos que hay grandes comunidades de ecuatorianos en el mundo, en algunos países de Europa y todo eso. Qué lindo que se tenga también la oportunidad de crecer por ese lado a través de becas, capacitación técnica y todo. Y otro es netamente una atracción cultural, proyecto de vida simplemente, ¿sabes qué? Quiero darme una vuelta al mundo, quiero radicarme en otro país, en otro continente. Es un tema también de movilidad social, y explorar nuevas culturas, y eso apenas representa del 2 al 3%. En suma, básicamente todos estos factores, queridos amigos, representan apenas del 20 al 25% total de la migración. ¿Sí? En algunos casos puede ser, dependiendo también la temporalidad, Ecuador actualmente dice que incluso menos del 10% en la actualidad, estamos hablando a septiembre de 2025, son por estas causas de carácter positivo que podemos estar hablando de una migración de carácter temporal de mediano y largo plazo. Los factores actualmente que sí representan y lastimosamente representan un 80-90% del porcentaje de fenómeno migratorio se debe justamente a los factores expulsores, aquellos que determinan el que me veo obligado a salir, me veo en la necesidad de buscar un mejor futuro, porque simplemente aquí en mi país ya no puedo. He agotado toda posibilidad y es más, me encantaría quedarme. Muchas de las personas dicen, mira, aquí tengo mi arraigo, tengo mi cultura, tengo mis padres, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo todo acá. Tengo incluso el tema del arraigo cultural que tiene que ver con la gastronomía, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo dicen, yo aquí ya no puedo. Y ya no puedo, ¿por qué? Porque tengo unas condiciones de pobreza y desigualdad latentes, campantes, que me impiden desarrollarme, que ya no permito justamente dar un mejor futuro ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi entorno, y más bien en algunos casos paso a ser una carga. En algunos casos dicen, yo ya no puedo más. Hay problemas a nivel del empleo formal, bajos ingresos, precariedad en salud, vivienda, educación. En algún momento resulta interesante porque Ecuador era un país, incluso un destino preferido para poder ser incluso receptor para el tema de salud. Hoy incluso dicen, yo aquí ya no puedo porque está carente todo el sistema público de medicinas, de especialistas, de infraestructura, de condiciones apropiadas para poder decir, ¿saben qué? Tengo, qué sé yo, padres, familia que están problemas de corazón, cardíacos, se encuentran con problemas de que no pueden hacerse diálisis. Dice, yo tengo que ver la forma como le saco a mi papá porque aquí se va a morir. Es como un ejemplo, ¿no? En Ecuador, el 24% de la población vive en pobreza por ingresos y un 10%, 10,4% en pobreza extrema. Esa pobreza extrema que básicamente son un nivel de ingreso que no llega en algunos casos ni a los 35, $50 al mes. O sea, una situación realmente lapidaria, terrible. Y en esto vemos que, lamentablemente, ahí sí tenemos que del 30 al 35% lo hacen netamente por condiciones de pobreza. Entonces, el Ecuador está expulsando sus hijos, está expulsando a sus ciudadanos por un tema de pobreza, etc. Pero también se lo está haciendo por condiciones de violencia e inseguridad. Sabemos que existen homicidios, desapariciones, secuestros, crimen organizado, narcotráfico. Sabemos que existe un incremento terrible de lo que es el tema de lo que son homicidios, violencia, diremos, intencional, que estamos hablando de 521 en el 2020 a más de 8.500 en 2024.
Y a la fecha en la que nos encontramos ahorita, septiembre, el valor supera las 7.400 muertes, lo que implica que hasta finalizar el 2025 prácticamente vamos a tener una tasa de mortandad mucho más alta que incluso el año pasado, que estuvo entre los más altos de los últimos 30 años. Entonces, es una situación complicada, porque en este caso las personas dicen, bueno, yo no salgo de aquí solo porque puede ser que tenga hasta mi trabajo. Puede ser que tenga condiciones para estar aquí, tenga mi emprendimiento, tenga mis clientes. Es más, haya tenido ya desde hace algún tiempo mi forma de supervivencia. Pero aquí aparece el factor de los vacunadores, existe el miedo inclusive de poder emprender algo pequeño porque voy a ser fruto de algún momento de extorsión, de chantaje. Y esa situación también dice, no puedo vivir así. Mi familia realmente es una pena, pero no podemos mantenernos de esta forma. Otro de los factores, la falta de oportunidades laborales, subempleo, desempleo juvenil. Esto también es un tema que ha incrementado terriblemente en Ecuador. Tenemos el, un subempleo que está en cifras del 21 a 23% de 2024 y a la fecha lamentablemente también se ha incrementado. Estamos de 25,4% de la población económicamente activa que se encuentra básicamente desempleada. Y dentro del desempleo juvenil está en el torno del 9,35%, lo que implica dentro de este porcentaje del 15 al 20% del flujo migratorio que es por esta causa. Simplemente no tengo cómo trabajar. Y desesperanza social, crisis emocional, dice, ¿saben qué? Hay un incremento de fragmentación familiar, ruptura de proyectos de vida. Hay personas que dicen, ¿saben qué? Dentro de las condiciones en las cuales se encuentra ahorita mi entorno, qué sé yo, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi universidad, etcétera, etcétera. Es una situación muy complicada como se ha generado ahí y yo ya no quiero vivir acá. Quiero una esperanza, renovar mi vida fuera del Ecuador. Entonces, todos estos factores, amigos, representan la carga mayoritaria de migrantes que tenemos, que estamos expulsando, como digo, de nuestro país, dadas las condiciones que nos encontramos. ¿Cuáles son las consecuencias en general para una parte de países? Tenemos fuga de cerebros, tenemos una economía debilitada. En los países receptores no, tenemos el fenómeno de la xenofobia, le culpamos al migrante, le culpamos a las personas que vienen de otros países de la causa de todos los problemas de acá. Sabemos que esto es una situación muy latente, especialmente en Estados Unidos, en la cual ahí a los migrantes se les ha visto como quien dice en el foco, el conejillo de Indias o el chivo expiatorio de todos los problemas que tienen Estados Unidos, echan la culpa para los migrantes. Por ende, las condiciones para los amigos, hermanos migrantes, se torna más bien en ser el foco en el cual están ciertas políticas discriminatorias, ya no tienen ni siquiera las condiciones para vivir en paz en sus países. Tenemos presión en servicios, ciertos países incluso pueden ser restringidos o generar también problemas latentes en el país donde les están recibiendo, porque de alguna forma también sabemos que las condiciones también de ilegalidad o de explosión demográfica no ha sido debidamente controlado o simplemente superó lo que el estándar de alguna forma de esos países así lo determina, lo cual hace que nuestros hermanos, las familias que muchas veces van al extranjero, tengan condiciones muchas veces de supervivencia para poder llevar el pan a cada día o simplemente subsistir. En medio de esto, también, como habíamos mencionado, la migración también puede ser una oportunidad. En algunos casos se ha visto casos de que las familias, las personas han visto en este tipo de circunstancias un factor motivante para sacar lo mejor de sí, para poder ser creativos, ser innovadores, buscar alternativas, buscar nuevos nexos. Y muchos han logrado realmente conseguirlo con cierto éxito. Es decir, que incluso si se hubiesen quedado aquí en Ecuador, no hubiesen puesto a prueba
todo aquello que tenía preparado su ser y para quienes somos clientes, lo que Dios tenía determinado bajo condiciones de presión. Son parte de la naturaleza del ser humano. Muchas de las personas en condiciones hostiles ha sido el terreno propicio para forjar un carácter, para forjar una visión, para tener incluso un tema tanto de una perspectiva de solventar problemas, pero también de empatía para cuando estén en condiciones distintas, poder solventar otro tipo de desafíos de una forma creativa, innovadora y solidaria. Dentro de esto, desde una perspectiva espiritual y social, vemos pertinente también identificar esto, que el fenómeno primero de la migración no es algo nuevo. Esto ha pasado en todas las etapas de la humanidad. ¿Sí? Tenemos bíblicamente, tenemos la migración de Abraham, del Éxodo, Jesús en Egipto y otros cantidad enormes de fenómenos de migración, tanto a nivel individual, a nivel familiar y a nivel incluso de naciones completas. Es algo que ya desde siempre ha habido, es parte de la naturaleza humana esto, ¿ya? Hay un aspecto importante que aquí yo quiero resaltar, que Dios camina con el migrante, de la herida a la esperanza. Hay muchos aspectos que desde las primeras veces que fue el propio Dios que motivó, recordemos como le dijo Abraham, te irás, o sea, y vas a expandirte, o sea, y vas a, a tener hijos más allá de las estrellas, y donde esté igualmente tu pie, allí también estaré yo bendiciéndote. Entonces, tenemos ahí algunos elementos que también dice, mira, el Señor nos motiva, nos impulsa incluso a conquistar, a expandir también nuestra capacidad de influencia incluso fuera del terreno donde habíamos nacido. ¿Ya? Un aspecto que a mí me resultó muy interesante lo que nos dice en Levítico 19:34, en el cual le dice, instruye a los israelitas a tratar a los extranjeros que viven en tu tierra como a un nativo, amándolos como a sí mismos, porque ellos mismos fueron extranjeros en Egipto, siendo yo el Señor su Dios. O sea, aquí una vez más nos habla desde las escrituras de que el Señor nos anima, nos exhorta, porque no solo dice, vean, les recomiendo que hagan esto. Por si acaso, si ustedes quieren, si les parece, acojan bien a los extranjeros. No, aquí es un tema mandatorio. Nos instruye a que los tratemos y los amemos como a nosotros mismos. Hay que destacar una cosa interesante. Dentro de los grupos prioritarios que establece la doctrina cristiana, que establece las escrituras, están estos 7 grupos determinados como prioritarios, es decir, que deben tener ciertas condiciones de atención, especialmente cuando se encuentran por su propia naturaleza en vulnerabilidad. Tenemos los pobres y necesitados, los enfermos y marginados, las mujeres, los niños, los pecadores, los excluidos religiosos, ¿no es cierto? Los extranjeros y marginados culturales, los oprimidos injusticiados. Todos estos son los que consideramos los grupos prioritarios. Con base en nuestro tema, vemos que aquí están los extranjeros, los marginados culturales, los que vienen incluso con otras costumbres, con otras creencias, e incluso con otra religión, pero en medio de eso el Señor dice, ¿sabes qué? Ámalos, acógelos, dales sé solidarios con ellos. Aprende justamente a ver a ellos como reflejo también de lo que tú eres y de lo que tu familia se puede ver proyectada en condiciones extremas. Como nos dice, aquí vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento, en Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles, miren, hospedaron ángeles y el momento que hemos tenido nosotros la oportunidad, por ejemplo, de recibir en nuestra casa a algún extranjero, a alguna persona que incluso en condiciones complicadas han estado atravesando en nuestro país, detrás de ello hay historias,
Hay mucho también que aprender, pero por sobre todo tenemos la gran oportunidad de ser una extensión de amor de los brazos, de las manos de Dios en ellos. Lo que nos dice en Romanos 13, 12:13, compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. En Gálatas 6 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos de bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Practiquen la hospitalidad, como nos dice en Primera de Pedro 4, 9 al 10, dice, practiquen la hospitalidad de unos con los otros sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus distintas formas. En todas ellas vemos que sin duda Dios nos anima a tratar al extranjero como alguien que también es hermano, alguien que también es como nosotros y más aún se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué propuestas vale la pena ya prácticamente ya casi cerrando esta presentación? Tenemos que hay algunas cosas que como sociedad, como país, como comunidad y como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que encaminar, tenemos que impulsar y tenemos que tomar conciencia que esto es necesario. Es necesario promover el empleo juvenil, pero también de toda la población económicamente activa. Aquí yo les puse una gráfica que puede ser retadora. Acá tenemos un grupo, una persona, posiblemente ya tenga su edad y está ahí, obviamente, cosiendo, está trabajando. Y acá tenemos un grupo de jóvenes que están haciendo lo propio. La pregunta es, ¿quién necesita más del trabajo? ¿El señor que está ahí o los jóvenes que están ahí? ¿Quién dice, a ver, no, no, yo considero que solo los jóvenes, o no, no, yo considero que solo el señor tiene que trabajar? La respuesta es que ambos necesitan trabajar, ambos pueden aportar, ambos tienen la posibilidad de generar una sinergia social y ambos tienen que ser atendidos desde el aspecto laboral. Por ende, ciertas políticas, ciertas medidas que puede tomar el gobierno debe estar destinado tanto a un grupo como al otro. Es muy, digamos, no es una muy buena decisión. Por ejemplo, cuando dicen, ¿saben qué? Vamos a ver dentro del aparato público o vemos cómo simplemente incentivamos el empleo juvenil y al otro preferible o lo descartamos, lo despedimos, hacemos recortes porque prácticamente a partir de los 40, 45 años ya son descartables. Eso no es ni bíblico, eso no es cristiano y económicamente no es factible. Porque detrás de cada una de las personas que tienes hay familias completas, hay necesidades satisfechas y también hay una potencialidad también de caldo de cultivo de delincuencia, caldo de cultivo de situaciones de inseguridad que están latentes ahí. Porque un padre de 45, 50 años que puede estar productivamente aportando al desarrollo del país, el momento que se ve totalmente expulsado del sistema productivo, muchas veces la desesperación no solo le puede llevar a un tema de migración, un tema de incluso de vincularse a actividades un poquito ya reñidas con la ley, sino que incluso pueden llevar al tema de suicidio y nuevamente generamos un círculo vicioso de esto. Lo que da lugar a lo que está acá, ¿no es cierto? Necesitamos también como familias resiliencia, apoyo comunitario. ¿Por qué? Porque necesitamos también darnos cuenta de que mientras las familias estemos unidas, mientras podamos apoyarnos mejor a nivel de matrimonio, a nivel de padres con hijos, a nivel de hermanos, ese es uno de los factores motivacionales que va a permitir que esas decisiones sean tomadas de manera sabia, de manera acordada, incluso si sea que sea de migrar o sea de que no migrar. No va a ser simplemente el motivo de una situación extrema, quizás de indignación, de ira o de tristeza extrema o un escape frente a una situación que se torna muchas veces insostenible. Tiene que ser visto también como la red de apoyo que tengamos a nuestro alrededor, sea familia, amigos, pueden ayudar para que esa migración sea sabia o simplemente
tengamos las posibilidades de apoyarnos mutuamente y no tener que hacerlo de una manera inadecuada. Y como sociedad, como iglesia, tenemos justamente también la posibilidad de apoyar, de brindar acogida, también de incidir en las políticas públicas. Sabemos que más aún hay autoridades, tenemos dentro de eso, dentro de la misma Iglesia Católica, eh, tenemos tanto los arzobispos, tenemos las autoridades dentro de la iglesia que tienen la posibilidad y muchas veces tienen una voz, eh, una autoridad que buena parte de la población también la acoge. Entonces, en ese sentido, es importante también el pronunciamiento de la iglesia frente a las situaciones de cómo se encuentran las políticas públicas, de cómo está el quehacer para vivir dentro de un ambiente más adecuado y obviamente también levantar su voz cuando esas condiciones no sean las adecuadas. Finalizo con estos dos versículos que de alguna forma engloban lo que he mencionado. Por un lado, a quienes tienen la determinación y han visto como la salida final y como un acto de valentía, un acto de exploración, un acto de querer encontrar mejores días fuera de su nación, si es que lo hacen con amor, con determinación, si lo hacen con fe de construir y también lo hacen movilizados con también devolver en algún momento lo que su tierra de origen en algún momento también lo dio. Quiero que sepan que Dios, el Señor mismo, marchará frente a ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Aquellos que han visto esa salida, centren su mirada también en el Señor para que Él cuide, proteja de sí mismos, de sus familias. Y frente a ese desafío, créanme que tienen de mi parte también mi admiración, mi respeto, porque el hecho de emigrar bajo condiciones muchas veces sean favorables y peor aún desfavorables es un acto sin duda de valentía. Y también para aquellos que nosotros también hemos sido en algún momento, si hemos migrado, tenemos esa mirada también de poder acoger, de verle a los extranjeros con otra perspectiva. Porque como nos dijo también Jesús, nos dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. De ahí también la motivación para que podamos ver con una nueva perspectiva a los extranjeros, a tantos hermanos, personas, sean de Latinoamérica, sean de ciudadanos del mundo, sea donde sea, vean que detrás de cada persona también podemos encontrar el rostro de Cristo. Queridos amigos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, ingeniero Byron. Qué hermosas charlas. Qué buena charla, ¿ah? Muchas gracias por su conocimiento, impartirnos. Y tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer, qué pueden hacer los países en general, ¿no? Para dar una buena acogida, ¿no? ¿Verdad? Digna a los migrantes, ¿no? Asumo que hay un cierto límite que tiene un país para recibirlos y darles el trato digno tanto de trabajo como de recursos, de ayudas sociales, etcétera, ¿no? Que normalmente, Ujú. obviamente, la realidad es esa, que a veces los países rebasan un límite que ya no pueden, ya llega la mendicidad cuando llegan el exceso de migrantes. Entonces, qué recomendaría usted, por ejemplo, a los líderes de nuestro país, por decir, ¿no? ¿Qué tienen que hacer como para de pronto tener un estudio hasta dónde pueden aceptar cierto número de migrantes? En realidad, en cada uno de los países depende mucho de las condiciones en que estén. Pero vamos a ver algunos fenómenos, por ejemplo, que ocurren en Europa. Hay ciertos países, por ejemplo, que estaban acogiendo el tema migratorio de una manera bastante, diríamos, prometedora, ¿ya? En el caso, por ejemplo, tenemos a misma Alemania, tenemos a Suecia, tenemos en su momento también parte de Polonia, estaba recibiendo también migrantes, más estaban con cierta atracción, pero como todo país
tiene condiciones en las cuales dice, mira, yo sé qué puedo recibir y qué condiciones yo no voy a recibir. Por ejemplo, hay un aspecto que digo, un país dice, vengan todos los que tienen antecedentes penales. Estoy dando un ejemplo, ¿no? O que tienen una situación de que un pasado en cuanto a tema delictivo que está cuestionable. Otros, en cambio, que no tienen la preparación, no tienen o no son mano de obra calificada. Entonces, dentro de esto existen formas, inclusive que están manejados a través del ACNUR, que permite justamente generar protocolos de recepción totalmente dignos, apropiados, de acuerdo a las condiciones que maneja cada país. E incluso existen presupuestos que determinan hasta dónde pueden tener incluso el tema de una cobertura básica, tanto a nivel de salud, a nivel de educación para los niños y también cobertura de techo y alimento, ¿ya? Esos aspectos, por ejemplo, en coordinación con ACNUR y en coordinación con algunos de los ministerios de algunos países, se puede determinar planes que permitan tener una acogida a través del orden, a través también de identificar topes migratorios y también buscar incentivos para los países que están expulsando. ¿Ya? Obviamente eso se habla bajo condiciones diplomáticas apropiadas, en las cuales se determinan el flujo migratorio de manera formal y se pueden establecer planes, por ejemplo, para la repatriación ordenada también de algunas personas que están en el otro lado migrando simplemente porque fueron expulsados por los temas que hemos visto. Y algunos, por ejemplo, que no hemos topado, que es lo que ahorita está ocurriendo en algunos países en guerra, por ejemplo, el tema de la Franja de Gaza, el tema del el fenómeno de migración o más bien el éxodo palestino, que ahorita es bastante fuerte, ¿no es cierto? Existen dentro de eso toda una movilización de comunidades internacionales que están procurando ver cómo solventan, cómo median una situación tan compleja. Ya en nuestros países necesitamos justamente fortalecer los convenios bilaterales o multilaterales de recepción tanto de migrantes de ida y de vuelta y también las condiciones productivas para ver cuál de esas manos de obras pueden ser atractivas y qué condiciones tenemos para la repatriación a fin de tener un trato digno a nuestros migrantes. Claro, pero ¿actualmente existen esos estudios o Claro, todavía, o sea, sí en gran existen? parte de los países sí los tiene. La ACNUR justamente es una de las oficinas a nivel internacional que tiene de la mayor parte de países y esos ayudan y permiten también generar o impulsar políticas a nivel de cada una de las naciones. Ahora, hay un tema que también vale la pena mencionar. Existen tratados que en su momento permitían un flujo mayor, diríamos así, de forma más sostenida de ida y vuelta a nivel de migración, tanto de, insisto, de salida como o sea, de salida y de entrada, ¿ya? Recordemos que en su momento había los tratados, como teníamos aquí, por ejemplo, para el tema de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, tratados que teníamos a nivel del Cono Sur, a nivel de Latinoamérica, que incluso estaban ya propendiendo a eliminar ciertas trabas a nivel migratorio, pero dependiendo también cómo se encuentran los polos en cuanto al tema político, el péndulo político cambia y muchas veces existe un mayor proteccionismo, dice, no, ya no quiero mayor migración. Y es más, muchas veces, insisto, en algunos países han pasado a ser el chivo expiatorio de los problemas. Dicen, el problema son, por ejemplo, son por los que vienen de este país. En su momento el chivo expiatorio eran los colombianos, luego fueron los venezolanos, en algún momento fueron también en España, eran los ecuatorianos. Entonces, estos aspectos de ahí, a través de la oficina del ACNUR, permiten identificar cuántos del flujo, qué condiciones tiene, cómo se pueden hacer y a través de esto buscar mecanismos también de repatriación. Pero para esto, las políticas, especialmente del país que expulsa la migración, ese es el foco principal, porque mientras no reduzcamos la pobreza, mientras no tengamos condiciones mejores para los ciudadanos que se quedan o que deciden quedarse, vamos a seguir expulsando de manera, diríamos, directa o indirecta a cada vez más compatriotas que tienen que salir de los países.
El punto, solo para ya culminar esta parte, mi estimado Miguel, es qué hacemos como países, como países en este caso del Cono Sur, de Latinoamérica, para que nuestros ciudadanos tengan mejores condiciones de trabajo, de vida, de estudio en nuestros países de origen. Y luego de eso, si es que la situación realmente se desborda, obviamente tratar de identificar cómo se puede hacer para que los países de donde están recibiendo puedan tener también trato digno de nuestros compatriotas. Muchas gracias, ingeniero Byron. Muy buena respuesta y completa. Muchas gracias. No sé si alguien del panel desea alguna pregunta. Juanito, de pronto, no sé, o el ingeniero Roberto, don Javier Iturralde, de pronto. Hola primo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Juanito? Un ¿Cómo gusto. estás? Un gusto. Bueno, yo quería seguir sobre las políticas migratorias, ¿no? Pero viendo del otro lado, el lado humano, ¿no? Si se toma en cuenta el lado humano para ver, bueno, estos sí me sirven, estos no me sirven. Atrás, como tú dices, atrás hay toda una vida de cada migrante, sus familias, cómo dejaron, no, no todos son delincuentes, pues esa idea se tiene, migrante igual delincuente, y no es así, ¿no? Muchos van a labrar su nuevo futuro, ¿verdad? Porque no Sí. encuentran dentro de sus países, no encuentran respuestas a sus necesidades prioritarias. ¿Dónde queda el lado humano, Byron? Exacto, es que ese es uno de los desafíos que permite a nosotros también darnos cuenta de que detrás de cada migrante existen, como decimos, otros aspectos incluso de aspiracionales. El derecho de querer buscar un mejor sentido, un mejor futuro a su familia. Y por otro lado también el otro lado, el país receptor tiene en este caso, como quien dice, las condiciones para decir, bueno, yo quiero proteger las condiciones de tanto de infraestructura, las condiciones socioeconómicas que he desarrollado yo con mi presupuesto, con el esfuerzo de aquí, para que vivan mejor quienes los países de mi país y de mi territorio, ¿no es cierto? Por ende, se torna justamente un tema de equilibrios, de fuerzas, de intereses que se están ahí confabulando, porque el uno va a buscar siempre lo mejor para sí, ¿ya? Y ahí justamente existen ciertas políticas de protección, por un lado, o de nacionalismo. Que de alguna forma también puede desembocar otro tipo de problemas. Y por el otro también una expulsión que muchas veces no tiene contención y que no logra también lograr el equilibrio que tanto anhelamos como humanidad. Roberto me parece que también tiene una inquietud. Hermano Roberto, adelante. Hermano Roberto, quería hacer una pregunta o alguna intervención. Quisiera Adelante. aporte, buenas noches, buenas noches. Disculpe que no abra la Buenas cámara, noches. no estoy, ¿cómo es? Eh, si me permite, pues el moderador y inclusive el que está interviniendo, ¿se me escuchan? Sí, Ah, correcto. Era aporte porque, como dice allí, mi nombre es Roberto Barrera, yo soy misionero de San Juan Pablo II, del Vicariato de Darién, la provincia que recibió en Panamá, en la República de Panamá, los migrantes, ¿no? De todas las nacionalidades del mundo. Aquí pasaron africanos, indostanes de Bangladesh, de muchas nacionalidades, sobre todo ecuatorianos, cubanos, haitianos. Cada uno de ellos presentó situaciones aquí que, eh, o sea, fueron para la, cambiaron el concepto de mucho de la población panameña, a pesar de que ACNUR, cuando intervino ACNUR, trató pues, ese choque tan fuerte con nosotros. Panamá es un país de migrantes, toda la vida así. Es más, de manera interna, yo no soy de esta provincia, yo vine a trabajar, ya estoy jubilado y me quedé aquí. Yo nací en otra provincia de Panamá y así esta provincia se hizo de diferentes personas que venían de diferentes
provincia de Panamá y se establecieron aquí. Cuando empezó el problema de los migrantes, siempre esta provincia ha sido migrante, venían de Colombia, pero en menores cantidades. A mí me tocó de los años que yo tengo aquí, ver personas, aquí los productos que se envían a Panamá y alguna vez al extranjero son plátano, ñame. En ese tiempo los norteamericanos tenían prohibido sacar, por lo de la fiebre aftosa y esas cosas, ganado, o sea, animales de pezuña hendida, así que más bien se mandaban productos, ¿no?, de la agricultura. Y me tocó ver, pues, peruanos, ecuatorianos, metidos entre los camiones del bonche de plátano. No sé cómo hacían con ese calor que le producían los plátanos debajo, en las tucas, la madera que se sacaba mucho, y así en lugares. A mí me tocó ver una muchacha camino porque que todos quieren Estados Unidos, Canadá, nadie, muy ya hemos demostrado de que los que se quedan en Panamá vienen por avión, no vienen por las trochas de Darién, que es donde comúnmente pues siempre venían. Los que van de tránsito vienen por la trocha, los que se van a quedar en Panamá vienen por avión o por barco. Entonces, nosotros, cuando empezó esa gran avalancha de migrantes de todos lugares del país, esta provincia no estaba preparada. La Iglesia Católica hizo todo lo posible. La Iglesia Católica tenía instalaciones que fueron secuestradas por el gobierno nacional después de todo el esfuerzo que la Iglesia Católica hizo para poder albergarlo, cuando eran 500, si acaso 1000, las instalaciones de la Iglesia Católica se prestaron pues para albergarlos, pero no había condiciones. Esta provincia es una de las provincias que más subdesarrollada está. Imagínense que esta provincia está catalogada como de difícil acceso, y en esta provincia hay lugares que son de difícil acceso. Y las personas venían por esa selva, y las instalaciones pues no se prestaban para muchas cosas más. Eso obligó, mucha gente también se enriqueció, o no tanto se enriqueció, vivió del dolor y el trabajo que pasaban los migrantes, porque personas que eran pobres ya tienen vehículos, tienen motores fuera de borda. Las capillas tuvieron que cercar sus predios porque los migrantes dormían allí, pero dejaban todo eso sucio. Hacían cosas que fuera alrededor de las capillas y esas cosas. Siempre irrumpían en las celebraciones, en las misas, porque cuando veían que las personas aquí, el vehículo oficial que más se usa son los vehículos, los carros de doble cabina, que le llaman. La mayoría de los migrantes decían que era de alta gama y pensaban que aquí había mucho dinero. Las condiciones aquí los caminos son muy malos, que se necesita, cada quien hace el esfuerzo de tener un vehículo de eso doble cabina, sino el resto de las personas tienen que transportarse en vehículos públicos, ¿no? De transporte público. Entonces, ese choque que hubo, y sobre todo con las diferentes culturas que venían y botaban la comida, a pesar de que se compartía con ellos, ellos no comían las cosas que comíamos nosotros. Aquí había escasez de agua, ellos las desperdiciaban. Empezaron a llegar las organizaciones internacionales, la Cruz Roja y otras más, además de ACNUR. La primera que recibió a los migrantes fue ACNUR, junto con la Iglesia Católica aquí en Darién. Entonces, y la población, ¿no? Entonces, es eso. Usted dio en el meollo del asunto. Hasta que no se logre que las condiciones, no solamente de los países, de los lugares de donde vienen los países, de donde vienen los migrantes, mejoren, porque los países que son receptores, sobre todo aquí en América Latina, no son diferentes las condiciones que han venido de donde vienen esas personas, no son muy diferentes. Las personas en cada país sobreviven según las circunstancias que tienen. Están acostumbrados a vivir de todas estas cosas. Yo siempre, en el lugar de donde yo nací, en la provincia que yo nací,
nosotros teníamos la experiencia porque la primera migración fue con el canal de Panamá, la construcción no, fue con la construcción del ferrocarril interoceánico y vinieron muchos, sobre todo chinos, ecuatorianos. Yo recuerdo que de allá, en esa provincia, la provincia de Colón, habían lugares, casas que compraban cada colonia y se le llamaba centro, por ejemplo, centro colombiano, el centro ecuatoriano, el centro nicaragüense, y ahí se reunían. Yo recuerdo que se reunían para discutir la política de cada país y ahí hacían esa fiesta electoral cada vez que en cada país se iba a escoger un presidente y en base a los partidos. Disculpe si estoy alargándome, pero es que el meollo del asunto es resolver el problema económico, pero ¿cuál es la situación que evita que en los países puede haber una política de resolución de los problemas que obligan a las personas a salirse de sus países? Es la corrupción, avalada por los países que oprimen el desarrollo económico de nosotros, de cada país. Entonces, y lo triste es que quienes producen esas situaciones no vienen de otros países, son productos de estos mismos países. Son panameños, son ecuatorianos, que dirigen el país, son salvadoreños, y cada uno de ellos, nacido del lugar que de las mismas entrañas conoce todas las situaciones, no hacen nada, al contrario, aportan para que la población se vea obligada a migrar pues, y como decimos nosotros, a pasar trabajo en otros lugares. Entonces, esos objetivos que usted planteó que obligan, eso se van multiplicando por cada país que ellos, por ejemplo en América Latina, que ellos van pasando, porque ellos se encuentran con esas mismas realidades. Aquí las venezolanas tuvieron que venderse y vendían su cuerpo a cambio de unas monedas para poder salir. Eh, eh, lo, lo, por lo menos no tuvimos esa impresión con los ecuatorianos porque ellos sí nos decían a nosotros, muchos de las familias, se venían familias completas, hasta la suegra, el suegro, de cualquiera de las parejas, los hijos, los tíos, los sobrinos, y eran personas que tenían negocio ahí en Ecuador. Y ellos nos decían a nosotros que tenían que haber dejado el negocio porque ya no podían pagar la vacuna esa, que ellos tenían que pagar el impuesto ese que le pagaban a la mafia. Y dejaban eso, pero no querían quedarse tampoco en Panamá, seguían de largo. Entonces, son esas las condiciones. Si, ¿qué obliga a una familia? La mayoría de los venezolanos, por ejemplo, decían, yo vendí mi casa, yo vendí mis cosas para irme a buscar un mejor futuro, el sueño americano, eso que yo le llamo. Entonces, ¿qué obliga a una persona de su país de origen a dejar esos bienes? No es lo mismo aquella persona que deja su familia allí y voy a buscar trabajo en un país y se radica en el país y luego entonces no es lo mismo esa persona que deja todo, vende todo, no que lo deja, lo vende todo para venir y salirse de ese país. Entonces, en esas condiciones se iba multiplicando por cada país que ellos iban pasando porque eran las mismas condiciones que dejaron en su país. La única cosa que los protegía un poco a ellos era que era recibido por algunas organizaciones internacionales que estaban obligadas pues a ayudarlos un poco, vamos a llevarlo a un lugar donde puedan dormir bien, la comida y las cosas, y algunas veces que ya ellos deseaban quedarse y pues se les ayudaba para eso. Ahora viene, después que se cerraron las fronteras, que este gobierno que tenemos nosotros hizo lo que, y disculpe el término, vendido, haciendo todo lo que hace, empezaron a cerrar, ahora lo están repatriando. Bueno, ya lo llevan en avión eh, para cada uno. Me parece que lo están dejando en Colombia y de ahí para allá lo distribuyen. Yo recuerdo que en esos años también Chile como que obligaba a salir de esos países, de su país,
a muchos de los migrantes que estaban allí. Entonces tampoco, no es tampoco el hecho ese de que Mm. hay muchos países que lo aceptan después que se acaban algunas cuestiones de trabajo y esa cosa, lo echan, pues. Aquí como yo no tengo conocimiento de Mm. algunos de los migrantes que se quedaron en Panamá que ya haya sido repatriado. Todos están trabajando y eso, pero los que siguieron de largo, eh, eh, como ya están siendo repatriados en avión. Otra cosa que me llamó Hermano Roberto, sí, perdón que le interrumpa, lo que pasa es que sí, tenemos que ya ah, ir finalizando. Muchas gracias por su aporte, perdón que le bueno, interrumpa, ¿no? Sí, bueno, en medio de todo esto lo que alcanzo a discernir es que siempre hay políticas que afectan tanto al migrante como también al propio país. Pero ante todo, pues el mensaje del ingeniero Byron es mantenernos siempre con la actitud de la mirada de Jesús, ¿no? De ver al migrante no como alguien extraño que de pronto viene a robarnos, sino verlo como a un hijo de Dios, ¿no? Como ángeles que de pronto receptar. Lo que sí considero de manera particular es que los gobiernos no están, no sé si usted comparte conmigo, ingeniero Byron, para terminar, en los gobiernos de Latinoamérica en general, porque esto sucede desde México hasta la Patagonia, la misma problemática, es que no están trabajando en conjunto y que los gobiernos están como desactualizados en el asunto de estos de los movimientos migratorios, de la ley de movilización humana y todo, ¿no? Que dice que es un delito o una discriminación pedir el pasado judicial, por ejemplo, ¿no? Mm. Y creo que ya actualmente se debe de pedir, que no significa discriminar, ¿no? Eso es como que un padre pide la identidad de a quién traes hijos míos aquí a mi casa. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista, respetando criterios, no pueden entrar como Pedro en su casa, sino que Así es. tienen que pedir y tiene que haber también un estudio del límite hasta dónde puede hospedar. Eso es como el esposo y la esposa se casan ya con la mujer, con sus dos niños de anterior matrimonio y se casó con su esposo, que no tiene hijos, tienen un tercer hijo, pero luego se le fallece el esposo a la hermana de la esposa y la hermana de la esposa trae a vivir a dos hijos más. Puede ser que haya la muy buena voluntad y predisposición de parte del esposo, del cuñado, de ayudar a mantener esa hermana, pero va a llegar un momento que hay un límite que no le va a dar al bolsillo y probablemente la esposa se va a resentir porque la plata no le alcanza, ¿no? Y entonces o sea, en mi modo de ver, creo que no está sujeto a realidades las leyes. Tiene que haber un límite, siempre hay un límite, una capacidad de dar un hospedaje digno al migrante, que es lo que yo quería llegar, porque no es que se puede dar, dele, no es que por amor al Señor hagamos todo, está bien, pero tiene que Ah, haber un límite, porque hay un límite una capacidad hasta donde un país se puede arropar la sábana. No sé si usted opina lo mismo. sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Miguel. Y me parece también a priori poder realizar diríamos así, un breve resumen de lo que cada uno de los roles tiene que hacer. Porque en realidad nosotros en este caso, como al fin y al cabo, diríamos, hablemos como el ciudadano de a pie, te encuentras ya con un extranjero a la vuelta y todo eso, tienes que ser, obviamente, procurar ser sabio, solidario, amoroso y obviamente siempre movidos por el Espíritu de Dios, que Él es el que obra en nuestra vida. Y Él es el que de alguna forma va a determinar, va a dar el discernimiento de cómo y hasta dónde y cómo llegar, pero siempre, insisto, movidos por el amor. Y el amor nos permite también tener los límites claros, porque como bien sabemos, el Señor nos dice en su palabra, ¿no es cierto? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no es cierto? Y al prójimo como a ti mismo. Entonces es el Señor que nos va a determinar hasta dónde puedo dar justamente los límites y hasta dónde puedo yo hacer que el beneficio, lo que estoy dando al otro, no vaya en perjuicio también
mío, de mi familia, en este caso también de mi nación. Entonces, por eso es que a nivel del Estado, sin duda, tiene que haber el tema de las ventanillas, por ejemplo, de únicas en frontera, en el cual se da orientación, se identifica también el pasado judicial, los elementos, porque pues, también a través de fronteras, también, imagínense qué tal si dijéramos, bueno, todo el mundo entre, todo el mundo salga, los primeros que entren y salen va a ser una situación, es decir, el crimen organizado. Se van ahí ida y vuelta en libertad los delincuentes, ladrones, quienes están en la trata de personas. Entonces eso tampoco no se trata, ¿no es cierto? Entonces por ello también existen controles, porque también hablamos desde una perspectiva tanto legal, ética, hablamos también de un tema de orden, un tema también de respetar protocolos, respetar los derechos humanos y en ese sentido también identificar a través de mecanismos tecnológicos que permitan justamente identificar tanto el pasado judicial, las condiciones en que fue saliendo las personas, de personas que salen estafando en sus países y vienen acá con eso, entonces vienen de alguna forma con una mala práctica, ¿no es cierto? Tenemos que identificar el tema tanto de regularización, vías legales, trato humanitario, trato decente y más allá de todo, precautelar que las condiciones, especialmente de los más vulnerables, que son en este caso también los niños, las personas con discapacidad, y las mujeres puedan ser atendidas de forma digna y apropiada. Y el Estado, independientemente de cualquier que sea la nación, tiene que buscar la forma de precautelar esos derechos y ver hasta dónde es el trato digno, inclusive dentro de los límites de frontera, dentro de los centros de acogida, existan las condiciones apropiadas para que esas personas puedan tener el trato digno, incluso hasta el momento de que puedan tener la entrada o necesiten ser repatriados porque sus condiciones a nivel legal así lo determinan. Ah, muchas gracias, ingeniero Byron. Gracias, gracias, hermano Roberto. Eh, ingeniera Elsie, muchas gracias también por acompañarnos. Javier Iturralde y bueno, y Juanito, adelante con tu despedida. Muchas gracias. Y muy Un abrazo, explícito, gracias por la explicación, ¿no? Gracias. gracias a esta charla Gracias a ustedes. Ojalá nos puedas acompañar otro momentito, Dios mediante. Estuvo excelente, excelente. Hemos aprendido bastante y te invitamos para otro momentito. Te dejamos con tus palabras de despedida. Muchísimas gracias, queridos amigos de mi parte, como digo, muy honrado de poder compartir en este espacio y confiando siempre de que sea nuestro Señor el que nos marque el derrotero de mejores días, tanto como familias, tanto como sociedad, como país. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Muchas gracias, Amén. ingeniero Byron. Amén. Amén. Algo último. ¿Dónde se los encuentra usted? O sea, de pronto alguna actividad, parece que usted indicaba que hacían Sí. trabajos con familias y todo. Sí, bueno, básicamente nosotros, bueno, tengo dos aristas, diríamos. Actualmente eh, somos misioneros de Family Life, Vida en Familia aquí en Ecuador, junto con mi esposa. También en la Iglesia Alianza República damos también soporte a temas tanto de familias y a varones en lo que es nuestro ministerio. Y a nivel también privado soy consultor actualmente para un proyecto del Banco Mundial en el Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces estamos ahí procurando desde las distintas aristas poder dar nuestro aporte y gracias a Dios que procuramos donde Él nos coloque ser embajadores de nuestro Señor. Eso, mis queridos amigos, siempre las órdenes, igual a través de Juanito, cualquier tipo de apoyo o si es que necesita algo de nosotros, siempre a las órdenes. Igualmente ahí les puede facilitar nuestro teléfono, nuestro correo. Estamos dispuestos para apoyar en lo que esté en nuestro alcance. Muchas gracias, ingeniero Byron. Gracias, ingeniera Elsie. Y gracias a todos por la asistencia, ¿no? Bendiciones. Una buena noche. Una buena noche con todos. Cuídense. Chao, bendiciones, primo, bendiciones. Dios les bendiga a todos.